viejo y seco puede ser. Está bien. Para secar un poquito. Baldecito. Ahí está, ahí. ¿No está una amarilla ahí afuera? Esa. Si no lo seco y se vuelve.
Falta el tiraje de 4 pulgadas. 4. Vamos ahí, 4 pulgadas. Si sale bien, salvé hasta el último cañito. O sea, era fácil poner 3 flexibles. Pero no. Ahí hubiese estado mejor.
todos materiales existentes. Apretamos ahí. Bueno, ahora lo acomodamos derechito y vamos a habilitar el agua. Me abriría la ducha. ¿La caliente?
que salga caliente y después sacamos. Lo estaré recuperando hasta el último cañito. Hubiese sido fácil poner 3 flexibles, colgarlo más arriba. ¿Para qué van a gastar tanto? Mientras lo pierden. No, no. Con la presión que hay. Porque ya. Sí, ya molesta. Pero bueno, como se pudo. Y es un Lo que número. pasa es que acá el agua viene malísima. Tiene dudas, sí. Hay que ponerle un filtro de polifosfato para que neutralice el sal. Acá el agua es. A ver qué tan caliente está yendo. Ya tiene que empezar a entibiar. Bueno, ahora ya va a empezar a salir caliente el tren. Sí, tiene que llegar hasta allá. Sí, sí, porque se vació. Sí. Habría que abrir la de caliente de acá Sí, para que prenda ya. para que prenda. Bueno, acá se apagó, pero porque está sin el tiraje. ¿Quieres que apague la canilla? Lo mismo. Se junta la temperatura acá y bueno, ahí le ponemos el bañito este, como para que caliente un poco la temperatura. Sí, sí, ahora va a empezar a ganar la misma presión que había antes. Ahora como lo puse en marcha sin el tiraje, quedó la temperatura arriba y bueno, se cortó el sensor, pero ya está funcionando. No, no, porque va a bajar la temperatura de la cámara. Ahí ya estamos de nuevo. Al quedar sin el tiraje, corta el sensor de temperatura. Tiene un sensor de temperatura acá arriba, donde se juntan todos los gases. Sí. Bueno, al no haberle puesto el caño, se juntaron todos ahí, levantó temperatura y cortó. Eso indica que anda bien. O sea, Bueno. hay que hacer el caño hasta arriba. Bueno, Porque es peligroso, por más que no se apague, porque los monóxido de gases carbono, quedan claro. ahí. Si bien arriba está bien, o sea, tiene continuación, Le falta Claro. sí, agregarle. debería canalizar directamente. O sea, si fuese una inspección de gases, esto está mal. No, Pero bueno, como es algo
está mal que lo diga. Igual esto está siempre abierto. Está, claro, está mal que lo diga, pues no corresponde, pero ahora le ponemos 6 años. Pero bueno, si tuvieron cuántos años así, no va a haber problema. La canilla ahora está abierta. Sí. Sí, pero se nota que... Porque antes había que abrir esta para que prenda. Sí, ya se estaba muriendo el diafragma, estaba tapado. Y si José pobre lo tuvo que destapar un montón de veces, que compraba ácido, lo destapaba. Claro, el tema de destapar... Perdón. El tema de destapar con ácido, que es lo que hacemos todos, es que termina aflojando alguna soldadura, el sarro empieza como a ganar dimensiones dentro de las cañerías, Sí. explota, se limpia todo, pero ya empieza a hacer una especie de debilidad en alguna... No, ya no daba más, ya Ya. no había más limpieza que valga. que valga. No, porque no salía.
ahí está levantando temperatura en el baño. Ah, bueno. Va. Sí, calienta. Está bien que ahí está en 4, pero... Ahora voy a ir a buscar el caño que falta para unirlo allá arriba y ya... Igual le falta, ¿no? Para calentar. Y ahí ya tiene que estar hirviendo. Por ahí un poquito más. Ya después en el cuerpo se pone complicada. Ahora no sé cómo va a ser. También juega mucho la temperatura de hoy está particularmente un poco más fresco, pero bueno. También juega un poco el factor la temperatura de hoy del agua, está un poquito más fría. Sí. Pero mañana es... No, pero yo porque toqué abajo, tocás arriba. No, sí, no. Adentro del agua es otra cosa, eso sí, siempre. Bueno, ahora voy a ir a buscar el caño que falta para unirlo allá y ya quedaría mal. ¿Y cuánto necesitas? No, ahora mismo, no hay problema. Lo que sí, ya cerrá. Vamos a probar acá que prenda. Y ya lo probé, pero bueno. Igual tiene que salir ahí también de la canilla de la cocina. De todas las canillas tiene que prender. Porque para lavar ahí la cocina teníamos que prender en el baño. Claro. Ya estaban las de última, el diafragma. Estaban tapados. Pero ahí ya...
abrí el lavatorio como para probar. El lavatorio está caliente. ¿Cómo? Sí, ese sí, no sé, debe estar medio tapado de cortachorro. Si no, yo hubiese- Vamos a traer el cortachorro. Sí, es agua muy dura. De sacar y te sacás pedacitos como de hierro, de... Ay, mira. Sí, a mí en mi casa la tapan. Lo que tengo que conseguir, que capaz que yo tengo en casa vino, es para ponerle acá. ¿Él? Como tiene allá. Ah, un cortachorro para ahí. Sí. Sí, este estaba tapadísimo. Le salía nada. Por eso, ¿viste? Sí. Sí, yo en mi casa cada 2 por 3 tengo que sacar porque me sale nada. No, en el bañito ahí salía poquita agua. Pero que era, estaba tapado todo de basura, lo que vos me dijiste que servía para la pileta de la... Eso se tapa. Entonces no te sale el agua. Yo en mi casa
Sí, ahora sí. Si querés cerrar ya, así pruebo acá. Bueno, después les cuento, pero fue un cambio de calefón sin gastar prácticamente un peso, dado que bueno, tengo que ir a buscar 2 tiras de caño de 4 pulgadas para conectar arriba, pero después ya está todo ATR.